piel más frecuente, pero sí que es el que más personas mata, ¿no? Y de ahí la importancia de su diagnóstico precoz. Nosotros en España más o menos barajamos una tasa de 7 pacientes por 100.000 habitantes y año. Una cosa son pacientes que diagnosticamos y otra cosa son tumores, porque un paciente puede tener varios melanomas, varios primarios y bueno, si los englobáramos, si los contáramos, pues en nuestro hospital diagnosticamos unos 35 melanomas al año. Pues sobre todo en los pacientes que ya han sido diagnosticados de melanoma, de este tipo de cáncer de piel, que la frecuencia de un segundo melanoma es muy alta. Entonces estos pacientes siempre los vamos a seguir controlando los dermatólogos. Y en la población general, las personas que tienen muchos lunares, muchos nevus melanocíticos, más de 100, se considera un poco el número como para decir si una persona tiene muchos o pocos. También son personas de riesgo, las personas del fototipo muy claro, fototipo 2, personas que se queman con facilidad, que tienen los ojos claros, el pelo rubio, pelirrojo. Estas personas son de riesgo y si una persona le han diagnosticado algún nevus displásico. Y los antecedentes familiares, si alguien ha tenido un antecedente familiar de primer grado de melanoma, pues por supuesto también la parte genética es importante y también los vamos a controlar. Sí que parece que el hacer screening dermatológico anual o con la periodicidad que se considere a pacientes que no son de riesgo no aporta demasiado en estudios que se han hecho. El ABCD es una norma, una regla mnemotécnica que para facilitar las cosas, para que no se nos pasaran por alto determinadas lesiones, que fuera fácil el diagnóstico, al menos la sospecha, y se creó en el año 1985. La A del ABCD quiere decir asimetría, es decir, si una lesión es asimétrica en alguno de sus ejes. El B del inglés border, los bordes de la lesión, indican que si los bordes son más o menos regulares, geográficos, pues también es una cosa que tenemos en cuenta. La C es de color, es decir, una lesión que sea monocroma, del mismo color, pues será una lesión de bajo grado de sospecha, y una lesión que tenga muchos colores dentro de la lesión, entonces puede ser sospechosa. Si un nevus tiene negro, tiene marrón oscuro, tiene rojo, entonces deberíamos derivarla. La D es el diámetro se considera que más de 6 milímetros ya es una lesión como para tener en cuenta. La E para nosotros es lo más específico y casi lo más importante. La E es de evolución, ¿no? de cómo cambia una lesión con el tiempo. En 6 meses, en un año. Un melanoma no va a cambiar de un día para otro, o sea, son lesiones que se toman habitualmente, siempre puede haber excepciones, pero normal es que estemos hablando de meses. Vale la pena, y aprovecho para decir que claro, el ABCD es una norma que está pensada para valorar lesiones melanocíticas, eso es importante conocerlo, que si tú aplicas el ABCDE a lesiones pigmentadas no melanocíticas, una queratosis seborreica puede ser pigmentada perfectamente, muchas lo son, la mayoría, y es una lesión benigna y banal, y puede ser irregular, y puede ser de 2 centímetros de diámetro, y puede tener 4 colores, y puede cambiar porque la E también se puede alterar, puede incumplir todo, y entonces hacer asustar al médico y para mandarla, y va a seguir siendo una queratosis seborreica. Lo mismo para un carcinoma vasocelular, que evidentemente tendríamos que quitarlo, pero no con la misma premura, es decir, o un angioma, incluso un angioma que puede ser más oscuro. Primero, quiero decir con eso que es importante diferenciar si estamos ante una lesión melanocítica o no, que si tiene 100 lesiones, 99 son de un poco mayor o menor tamaño, pero son todas más o menos iguales. No va a tener 99 melanomas este chico, ¿no? Pero tiene uno que se me van los ojos porque es diferente, o porque es más rojo. Nos permite ver estructuras más profundas que no podríamos ver
con el ojo alzado, a ojo alzado, con una lupa normal, por mucha luz que le pongamos, ¿no? Y eso tiene una correlación histológica y de ahí su importancia, porque esto lo que nos ayuda es a discriminar mucho mejor, si estamos entrenados lógicamente, para no quitar lesiones innecesariamente. Que la curva de aprendizaje, sobre todo para los que no nos han enseñado sistemáticamente a usar el dermatoscopio durante la residencia, porque es un invento relativamente nuevo, es trabajoso y desde luego lo que tienes que conocer es muy bien la dermatología sin el dermatoscopio para que luego el dermatoscopio realmente te ayude. Siempre que sospechemos, tengamos un grado elevado de sospecha de que estamos ante una lesión maligna, hay que quitarla, no hay discusión en esto. Siempre tiene que ser una biopsia excisional con un margen de seguridad muy pequeño, a lo contrario de lo que mucha gente piensa, que cuanto más margen de seguridad mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un margen de 3, como mucho 5 milímetros, nunca más. El hacer esto es porque si no se altera el drenaje linfático, que siempre tiene que ser el dermatólogo, no porque el médico de familia no lo sepa quitar, porque si el médico de familia hace cirugía menor lo va a saber quitar perfectamente, pero sobre todo porque tenemos que saber lo que estamos quitando. La clínica es muy importante, no solo la biopsia, lo que te diga el informe, la clínica también, y el dermatólogo no sabrá qué es lo que había allí clínicamente, de manera que eso es importante. Y también es importante saber que si tenemos que hacer más cosas, tiene que pasar un intervalo de menos de un mes respecto a la extirpación. Que el pronóstico del paciente al que le diagnosticamos un melanoma es radicalmente distinto si lo hacemos con melanomas finos, es decir, que invaden melanomas in situ, que todavía no han empezado la fase de crecimiento vertical, o melanomas que, habiéndola empezado esta fase, el Breslow, que es el número que los milímetros de invasión no supera a 1 milímetro, ¿no? Estamos hablando entonces de melanomas de muy buen pronóstico. Estos son los que han aumentado muchísimo el diagnóstico en los últimos años, eso también es innegable y es cierto. Y los melanomas agresivos, los que ensombrecen el pronóstico de este paciente, no han aumentado tanto su diagnóstico. Y el cáncer en general, y el melanoma, pues como si fuera un cáncer de pulmón, como si fuera un cáncer de cualquier neoplasia maligna sólida, pues también seguramente el sistema inmunológico es importante y habrá lesiones, porque las tiene que haber, cuyo pronóstico quizás sea más benévolo, y habrá lesiones más indolentes, no solo en el melanoma, sino en todos los ámbitos, ¿no? Uno que le diagnostican un cáncer agresivo y no le hacen nada y no se muere de eso. Eso seguramente lo hay, no podemos decir que no lo haya. Lo que pasa es que para saber realmente, para contestar a esa pregunta, tendríamos que hacer un estudio serio y empezar a no tratar melanomas finos y a ver qué pasa. Y eso éticamente es inviable, porque ningún comité ético nos lo aceptaría y ningún dermatólogo tampoco se prestaría a hacer este tipo de estudio. De manera que bueno, es una duda que tenemos pendiente. Desde luego, si lo es, si esto es así, estamos hablando de pocas lesiones, no sería lo normal, y nosotros si no tenemos una herramienta, que no la tenemos, para saber cuáles de esas lesiones podrían ser más benévolas, por decirlo de alguna manera, pues entonces lo que tenemos que hacer es tan sencillo el tratarlo cuando son pequeños, que no hacerlo solo por pensar que quizás ese no va a pasar nada, yo creo que no está justificado.